dos invitados muy especiales, Catiza, Pablo. ¿Cómo estás, hermano? Qué bueno, Osunita, gracias por la invitación. No, mano, gracias de verdad por estar aquí el día de hoy. Aquí pues venimos a aprender muchas cosas de ustedes, que a mí me llamó mucho la atención todo lo que están haciendo realmente en el TEC. Pues ahora es que estuve un montón de años ahí valiendo queso, y ahora verte a vos. Ahí hablábamos con Catiza de pasada, estar lijando, empolvándote, así que con los lentes que ya no se ve nada, por tanto hacer ring y así, vamos. Decime, ¿qué fue o qué se siente estar tan sucio vos? Te voy a contar una anécdota antes de responderte. Catiza nunca se imaginó que me hubiera metido al taller, pero no sé por qué. No, es que tiene mucho que ver la forma en la que a mí me lo presentaron y nos conocimos. Entonces, cuando empezamos a hablar ya de sociedad, así, ¿en qué momento este hombre dice que va a entrar al taller? Y no creo que entre al taller. Pero ya hay fotos que lo comprueban, miramos así, cubierto de acerrín totalmente. Sí, ahí me enseñó. Pero es una buena pregunta en realidad, porque en realidad es ahí donde surge todo lo que es Bread, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más adelante sobre el emprendimiento. Pero es justamente eso, es colocar las manos en la masa, es traer algún material que antes era considerado un desecho y transformarlo en una pieza utilitaria, en arte, en piezas decorativas, ¿no? Yo creo que es mucho de este contexto de colocar las manos en la masa, y sí, me encanta. Yo soy ingeniero ambiental y trabajé con residuos y desechos toda mi vida, entonces he estado metido en los lugares donde no se pueden imaginar. Si quieres empezamos contándonos un poquito cada uno parte de su background, de dónde vienen. Ahorita estamos hablando de Pablo portugués, portugués, ¿cómo se habla? Para portugués. Eso, casi pero sí, o sea, contame cómo es que vos hablas portugués, me contaste que tuviste 15 años ahí. Sí, correcto, pero me gustaría primero las damas, a ver, Catiza. Muy amable. No, ¿qué te puedo contar de mi persona? Y pues yo, toda mi línea es el tema de Derecho. Soy estudiante de Derecho, estoy a un pasito de graduarme, estamos en ese esfuerzo. Y pues un día así en clases, cuando uno ya está aburrido de lo que está dando el catedrático, pues encuentro yo en redes el tema de resina y empiezo yo como, wow, esto es otro mundo. Pero en el momento la prioridad era estudiar, entonces fue como, bueno, será para otra ocasión. Con el tiempo pues tengo la oportunidad de poder tener un curso de estos y prepararme, y decido aprenderlo, y en el camino fue bien divertido porque durante el curso empiezan ellos, ¿quiénes vienen? ¿A qué te dedicas? Construcción, arquitecto, ingeniero civil. ¿Y tú qué haces? Derecho migratorio. Y el chavo, ¿y qué haces aquí? Y yo, gracias. ¿Qué haces acá? Yo, es que mira, a mí me gustó y empezamos por ese lado. Entonces, cuando yo empecé con esto, ya estaba yo trabajando en un emprendimiento que tengo que es específicamente legal, pero legal enfocado a legal migratorio. Tengo desde 2014 más o menos en temas relacionados a migración, visa, residencias y demás, y esa fue mi especialidad. Con el tiempo, ya los casos que tú escuchabas por teléfono de personas de, mire, tengo este problema y esta extorsión, van a matar a mi hijo, todo esto se fue como materializando un poquito más, hasta hace unos 2 años más o menos, que tuve la oportunidad de ver esto en San Vicente de Pacaya, donde yo llegué inicialmente pues como un negocio para dar asesorías de visados y demás, ayudar a la gente. Y empecé a ver esta gente que está con el tema de que quiere ir a Estados Unidos, teniendo acá tierras, conocimiento y demás, pero ellos sueñan con otra cosa. Entonces la perspectiva empieza a cambiar y ya eso sale de un tema de una asesoría, así como, mira, ¿qué necesitas? Hagamos legalmente lo que necesitas para registrar la empresa, volverte proveedor de grandes cadenas de supermercados, salir adelante y después andate pero como un turista y demás. Entonces empiezo a trabajar este emprendimiento que era como el más fuerte, el legal migratorio, y después termino lo de la resina, empiezo a trabajarlo, y esta persona que me da el curso se hace amigo mío, me enseña y me empuja a emprender. Entonces ha sido divertido porque usualmente cuando ya vas a un emprendimiento ya vas como con algo claro, o sea, es como, bueno, voy a hacer esto, yo me tiré al agua sin una estructura ni nada por el estilo.
Entonces es cuando llego a Tech con el emprendimiento legal, pero con la parte de la resina. Y en esas es donde conozco aquí a mi estimado. Entonces, si quieres hablar un poquito de mi background, pues ya tenés la idea. Lo mío es tema legal migratorio. Y pues la resina que empezó como un hobby, pues terminó siendo ahorita una empresa. Su tercer emprendimiento. Estamos hablando de una emprendedora en serie aquí, ¿ah? Sí. Buenísimo. Sí. Ya ahorita ya voy atando cabos un poquito más de Breath, de cómo funciona eso, pero contanos vos entonces. Excelente, sí. Bueno, yo creo que Catiza es la piedra angular de este emprendimiento, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, abogada, enfocada en migración, tirada al tema artístico con madera y resina. Y bueno, en algún momento ella buscó a alguien que pues la pudiera apoyar con temas de estructura de la empresa y demás. Y pues nuestro amigo Roberto Rodríguez, saludos a Roberto, le dijo, mira, conocí a Pablo, tal vez a que te pueda ayudar. Y nos conocimos con Catiza. Y en la primera o segunda reunión que tuve con Catiza le dije, mira, ¿y por qué no mezclas las dos cosas? No, ¿cómo vas a creer? Y se reía de mí. Y en esta locura pues salió Breath. Y la idea es justamente mezclar este know-how que tiene Catiza en el área migratoria, estas habilidades que ella comenzó a aprender en esta oportunidad, madera y resina, con este background que yo tengo en ingeniería ambiental, ¿verdad? Entonces, yo soy ingeniero ambiental, como dijiste, estudié en Brasil, viví 14 años de mi vida en ese país, trabajando siempre con estos asuntos. Y bueno, básicamente juntamos nuestras habilidades, nuestras competencias y nuestro background y creamos Breath, que básicamente es agarrar materiales de desecho, ¿sí? Estamos viendo aquí algunas piezas. Sí, por ejemplo, en el cuadro tenemos papel reciclado que fue elaborado por nosotros, tenemos pedazos de madera que antes eran considerados desecho y les incorporamos otros elementos, ¿no? Y bueno, no somos nosotros, ese es el lado ambiental. El lado social de Breath es quien elabora estas piezas, las diseña y tiene la idea de qué hacer con estas piezas. Son migrantes de todo tipo, migrantes retornados, es decir, que vienen desde Estados Unidos por X o Y motivo, pues tuvieron que salir de ese país, personas que están pidiendo refugio en nuestro país, entonces personas de otros países que vienen a su país y ellos cuentan su historia a través de las piezas que ellos elaboran, ¿sí? Entonces el lado social. Y el lado económico es una empresa. No somos una ONG, no somos una fundación, somos una empresa, ¿sí? Y ayudamos a estos migrantes a conseguir trabajos dignos, los ayudamos con temas administrativos, los ayudamos con temas psicológicos, ¿sí? Entonces, Breath es un emprendimiento de triple impacto, le llamamos, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos es buscando esos 3 impactos que les acabo de mencionar. Y veo que Breath, respiro, es porque le estás dando un respiro a la gente, me imagino, de ahí viene el nombre, ¿no? Es correcto, okay. Así es. Y entonces, por lo que te entendí, todo lo que me estás diciendo es, ¿tú estabas en el tema migratorio ayudando a gente que estaba volviendo a Estados Unidos? Mira, o gente que se quería ir, o ambos, o... Mira, de todo, o sea, gente que te pide algo tan sencillo como una visa para ir a hacer turismo, gente como está en proceso de solicitud de trabajo, estas personas que van por temas agrícolas, extranjeros que están en Guatemala solicitando algún tipo de residencia, o sea, migratorio muy general. Pero te digo, o sea, la necesidad, cuando empezás a tocar como un poquito más de fondo a estas personas, fue en ese momento en el que ya tuve yo a la persona frente a frente de, mire, tengo esto, pero me quiero ir. Entonces ahí es donde ya empieza como a cambiar un poquito más la perspectiva de ayuda y decir, bueno, o sea, se puede hacer más con lo que se tiene aquí en Guate e intentar como cambiar el chip de que irse es la solución a todo. Hay que retener el talento aquí en Guatemala. Correcto. Okay. Y me imagino esa es una de las cosas principales que ustedes están haciendo, es trabajar en retener gente, evitar que la gente tenga que irse de Guatemala para buscar oportunidades. Más allá es un trabajo, mira, nuestro enfoque no es preventivo, ¿verdad? Es importante mencionarlo. Creo que la prevención es una consecuencia de nuestro trabajo. Okay. ¿Sí? Como te decía, trabajamos con personas que ya se fueron, ¿sí? Que ya sufrieron esto. Son personas que intentaron 3 veces y cuando lograron pasar y quedaron encarceladas en Estados Unidos o se quedaron trabadas en el desierto, en México. Sí, personas que han sufrido muchísimo en esta trayectoria de quererse ir, así como personas que salieron de sus países por temas políticos, por temas de violencia, ¿sí? Por temas X
que están ocurriendo en esos países de origen. Entonces, entendemos que el Brett sí tiene un tema de prevención, pero es una consecuencia del trabajo que realizamos con personas que ya se fueron. ¿Sí? Esto como que se va divulgando, ¿no? Entre la comunidad de los migrantes, ¿no? Y poco a poco pues van entendiendo que existen otras formas de hacer las cosas, ¿no? Esa es la idea. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se une alguien a Breath? ¿Cuál es el proceso para ver si yo califico, digamos, a trabajar con ustedes? Bienvenido. Es una cosa en donde entras y estás como en una planilla, ganas en base al arte que estás haciendo, a los elementos que estás haciendo. ¿Cómo funciona un poquito esa parte? Okay, como te mencionó Paulo, o sea, con Brett tenemos como distintos grupos de migrantes. No tenemos como una planilla de selección. Ahorita pues hemos recibido ayuda de una institución donde nos han dado a estas personas, y estas personas pues ya ellos las conocen, porque inicialmente fue un piloto, ¿verdad? Yeah. Pero no, ahorita estamos nosotros de hecho buscando personas para el tercer lote. Entonces cualquier persona que tenga un fondo de migración, una historia que desee contar es bienvenida. O sea, nos reuniremos, platicaremos con la persona y pues dependiendo de qué pueda salir en esta reunión, el interés que muestre la persona, que también es algo muy, muy importante, el interés y el compromiso, pues ya nosotros entramos como en discusión, vemos el perfil y ya se toma a la persona. Correcto. Y en relación al modelo que preguntabas, tenemos 3 modelos, siendo el primero el que está en ejecución en este momento. Entonces el modelo 1 básicamente seleccionamos a un grupo de personas. Estas personas se quedan con nosotros durante 3 meses aproximadamente. Durante esos 3 meses pues, se les capacita para elaborar estas piezas, se les ayuda a buscar un trabajo digno en Guatemala y se les da apoyo psicológico cuando es necesario. Y bueno, el resultado son estas piezas que ustedes están viendo. Estas piezas son del lote 2. Ya en el lote 3 vamos a implementar el modelo 2 y 3. El modelo 2 consiste en contactar a estas personas que son migrantes, que están en el interior del país, que eventualmente no se pueden venir a Guatemala, a la ciudad de Guatemala para hacer estas piezas, pero queremos ayudarlas de alguna forma, de cualquier forma, a través de reuniones virtuales, por ejemplo, que ellos nos cuenten su historia y nosotros elaboramos las piezas para que ellos puedan tener su historia colocada en este contexto del lote 3. Y el modelo 3 consiste en colaboración con artistas, ¿sí? Entonces los artistas firman estas obras junto con el migrante que la está elaborando. Qué interesante. Sí, en todos estos modelos la persona, el migrante, recibe un porcentaje de la venta de la pieza, ¿sí? Que es el porcentaje mayor de este margen de venta, así como la cantidad, se le paga por la cantidad de horas que ellos estuvieron elaborando cada una de estas piezas. Entonces tiene un retorno financiero inmediato al momento que se vende la pieza. Ya. Y ponete, ¿hay otra pieza como esta o cada una es una pieza única? Únicas. No, nadie produce así como, bueno, puedo hacer esto y saco 3, 4 iguales. No. Y bueno, estamos pensando hacer otras modalidades en este sentido, pero en este momento cada pieza que elaboramos es única, no solamente por el tipo de material el material nos habla, como dice Catiza, ¿no? Entonces, claro. Este cubo, por ejemplo, no era una lámpara, pero decidimos hacer una lámpara porque la persona que la elaboró quería ejemplificar la luz en contraste con el negro de la resina que está en la parte inferior, ¿no? Yeah. Entonces son únicas porque cuentan parte de la historia del migrante. Eso es importantísimo y es lo que le agrega valor emocional a la pieza, efectivamente, ¿no? Yo estaba viendo el Instagram de Breath y estaba viendo que también hacen piezas grandes. Obviamente no ibas a traer una mesona acá, pero vi que estaban haciendo, en algunos de los últimos 4 o 5 videos están haciendo una mesa grande, hacen todo tipo de tamaños de obra. ¿Qué es lo que más hacen? Contanos un poquito de eso. Claro, ¿querés contarte esa parte? Sí, mira, pues ahorita inicialmente nuestro material pues el que tenemos más a la mano, sobre el que más nos hemos enfocado ahorita es la madera. Entonces, ¿qué sucede? O sea, literalmente esta es madera de rescate. Pablo no me va a mentir, tenemos fotos de esto. He ido al aserradero a jalar la madera de la puerta del horno, ¿me entiendes? Entonces, trabajamos sobre las dimensiones de la madera que tenemos disponible. Entonces, como la idea del proyecto es que sea de reuso, va a depender mucho de la dimensión que tenga la pieza de madera. Entonces, si tenés piezas pequeñas,
piezas medianas, otras tan grandes, pues algo así muy muy grande, pues todavía no hemos tenido oportunidad. O sea, va a depender mucho de la disponibilidad y del material y las dimensiones del material que tengamos para elaborar. Y recordar también el tiempo, ¿no? Claro. Como son grupos, no podemos hacer piezas gigantescas porque no nos daría tiempo de terminarlas. Claro. Y como cada pieza es firmada por el migrante, tiene una historia, entonces necesitamos terminarla en este espacio de tiempo, ¿no? Pero sí, tenemos pedazos de madera bellísimos. Inclusive, Katisa mencionó madera, estamos comenzando a incorporar papel, como ustedes ven en el cuadro. Esto pues lo hizo María de cero, el papel lo hizo reciclado de cero y ella hizo los prints o los grabados. Ahí sí. Sí, está firmado. María es una de nuestras participantes, de nuestras primeras inclusive participantes. Y estamos incorporando otros elementos. Tenemos piezas que son con metal, tenemos piezas que vamos a comenzar a incorporar residuos electrónicos, por ejemplo, concreto, residuos de la construcción civil y así sucesivamente, ¿no? Entonces la idea es como que ir incorporando más, no solo personas como también materiales, ¿no? Cabal, sí, y me llama la atención cómo es el proceso de selección. Ponete, están las diferentes piezas, yo entro a ver cuáles hay, qué me inspira y bueno, voy a agarrar esta y quiero ver qué hago con esto, o alguno de ustedes les da la pieza y les dice, bueno, aquí está, el reto es ser creativo con esto. ¿Cómo funciona ese proceso de selección de sobre qué voy a trabajar? Ese proceso creativo, Katisa te lo dejo, eso es, para mí es la parte más bonita inclusive. Sí, mira, es bien divertido y tenemos como un chiste interno con ellos porque es lo primero que ellos te dicen, es, mire, yo no soy un artista. Yo le digo, tranquilo, yo tampoco. Pero dejemos que nos hable la madera. Y se ríen de eso, pero es cierto, Pablo no me deja mentir. Si tú llegas ahorita a la oficina y miras la caja, es una caja llena de pedazos de madera, que dices, ¿esto qué? Pero ya cuando entras al contexto, miras distintos ejemplos, te empieza a volar la mente. Y solo con que toques una pieza, aquí te tengo un ejemplo. O sea, empezás... esta pieza podría ser esto, le podría poner tal color, porque lo bonito de la resina es que es transparente, entonces existen pigmentos y tú le vas dando el color que tú querés. Por eso, o sea, cada pieza es tan única, no solo por la madera, sino porque el pigmento que yo puedo aplicar a mi mano no va a ser la misma que la de él. Aunque sea el mismo color, puede tener tonalidades distintas. Tener tonalidades, mezclar y demás. Entonces, el proceso creativo, ellos van y seleccionan luego de ver... Esa es la parte más importante, la de la historia. Ajá, o sea, empiezan ellos primero como nos cuentan un resumen de la historia, ya poco a poco ya ellos solitos se van soltando y van dando más detalles. Esto usualmente lo hacen con Paulo. Y de la historia seleccionamos como iconos, figuras, colores, algo muy representativo. Entonces, cuando ya tenemos como los elementos más importantes, ya entramos a la selección de la madera. Entonces, en la selección de la madera, ellos son libres de escoger la madera que esté disponible. Entonces, ahí es donde entra el chiste de deja que la madera te hable. Entonces, ya ellos empiezan a ver, no, esta madera me gusta. Y ya con nosotros llegan solo como, miren, ¿será que puedo tomar este pedazo y unirlo con esta? ¿O será que le puedo poner esto? ¿O les parece esto? Y ya empieza el trabajo en conjunto. Pero el proceso creativo como tal creo que es un poco más de ellos. Después de haber ellos rescatado todos los elementos de su historia, ya ellos solitos empiezan a armar el rompecabezas. ¿Y qué pasa con la historia? O sea, porque me estás diciendo que hay una historia detrás de esto, alguien quería representar la luz en contraste con lo negro de la resina. Si yo voy a comprar esta pieza, ¿yo puedo ver esa historia? Total, la historia es parte de lo que compras. Y ponete, pero la dan como por escrito. Sí, correcto. Cada pieza tiene un pequeño documento, llamémoslo así, donde se explica en qué consiste la pieza, ¿no? Te voy a decir por qué pregunto. Hace un par de semanas hablamos de eso también en el podcast, y es que estaba viendo un señor que en Estados Unidos en eBay vino y está haciendo un experimento. Compró 200 piezas en eBay y luego contrató a 200 copywriters. A cada uno les entregó la foto del artículo y les dijo, escribí una historia sobre esta pieza. Entonces escribió unas historias y todo, y él lo que hace luego es vuelve a publicar en eBay la historia, la pieza, pero ahora está acompañado de una historia. Y de hecho, la idea aquí es enseñar el poder de contar historias, de storytelling. La cosa es que se gastó algo como $300 y pico y recuperó como $20,000. Sí. Y lo único que cambió es exactamente la misma pieza que compré, pero la historia que está detrás, eso es algo que nos gusta mucho como humanos. El principio es el mismo.
Tenés toda la razón. Pero nosotros respetamos mucho la historia de estos migrantes. Son historias durísimas, son historias de sacar lágrimas. Y como les decía, parte de nuestro objetivo es de que estas personas se curen emocionalmente, ¿sí? Entonces, esas historias, pues jugaba con vos ahorita, así comparas de historias, pero en realidad es mucho más allá que eso. Sí. Son historias de verdad. Estas son historias de verdad. Son historias diferentes al ejemplo. Exacto, ¿no? Pero o sea, el principio es el mismo, ¿sí? Pero tiene una profundidad muchísimo mayor. Inclusive recientemente hicimos el lanzamiento del lote 2 y ellos fueron responsables por vender estas piezas a las personas que fueron al evento. Y era impresionante. Por ejemplo, uno de los participantes había elaborado una pieza rectangular con resina y madera y él hizo una bicicleta en metal. Es una persona que tiene muchas habilidades y la historia de la pieza es, bueno, yo nunca tuve una bicicleta. Es un señor que tiene 62 años. Y yo de niño siempre quise tener una bicicleta. Y cuando te cuenta la historia se te salen lágrimas, ¿no? Entonces cuando miras ahora a este migrante contándole la historia a un potencial comprador y el comprador inmediatamente se sensibiliza y adquiere la pieza, no solo porque es preciosa, como también para que esa historia quede registrada para siempre en ese contexto y ayudar a la persona que lo elaboró, se cumple todos los objetivos de Brett. Porque dejamos de mencionar uno, que es justamente educar a las personas en lo que se refiere a migración, sensibilizarlas en lo que se refiere a migración. En nuestro país y en muchos otros países del mundo, pues es un tema que tal vez no comprendemos a profundidad, ¿no? Como tantos otros, ¿no? Y entonces parte de nuestra invitación y nuestra propuesta de valores: vengan, acérquense, conozcan quién es un migrante y reconózcanse ustedes en los zapatos de esta persona, ¿no? Claro. Inclusive muchos de nosotros somos migrantes o tuvimos familiares migrantes, ¿no? Es parte de lo que buscamos hacer con el proyecto, ¿no? Buenísimo. Y estabas comentando que también ayudan a buscar trabajo a la gente. Y tal vez vamos a ir un poco aquí del tema, pero te cuento. Yo tengo una empresa de logística y nosotros todo lo que hacemos es 100% en inglés. Y varias de las personas que trabajan con nosotros son gente que también fue migrante y se regresó por X o Y razón, pero vienen hablando un inglés tan perfecto. Conocen también la cultura en Estados Unidos, que hacen clic mucho más fácil con un cliente que alguien acá en Guatemala. Por muy buen inglés que tengas, no es lo mismo si estás viviendo en California o si estás donde sea, en Estados Unidos, y tenés ese contacto directo con la cultura. Así que podemos hablar ya terminando el podcast, a ver si hay algo ahí que podemos hacer. Con mucho gusto, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Tenemos uno de los otros participantes, una historia muy, muy interesante también. Regresó y pues nosotros con la pena, bueno, vamos a conseguir alguna oportunidad. En una semana ya tenía un trabajo en un call center por lo mismo. Inglés perfecto, culturalmente pues mucho más alineado que nosotros. Entonces súper bien, ¿eh? Solo es bien diferente un call center. O sea, sí. Bueno, no estás en una compu, tenés unos audífonos y lo que querrás, hablas por teléfono, pero no, está bien. Sí, o sea, no te preocupes. El setup, si querés, es muy similar. La diferencia es que, ponete, si te vas a trabajar a un call center, y aquí estoy generalizando, no es todos los casos, pues son bien estrictos en cuestiones de tiempo, en cuestiones de pararte para ir al baño. Josué tuvo la experiencia de trabajar en un call center por un tiempo y no me dejará mentir acá. ¿No te gustó, Josué? Nosotros es una empresa donde vos sos un freight broker, vos sos estás haciendo corretaje de carga y ponete, hay gente que se saca $2,000, $3,000, la persona a la que más le pagan un mes $27,000. Wow. Ajá, o sea, sí estás atendiendo clientes de muy alto estatus, estás creando una relación personal. No es como el call center que te están entrando llamadas, sino es cultivar una relación porque imagínate, tengo que hacer que alguien a quien no conozco, nunca he visto en persona, confíe en mí una máquina de $50,000, $500,000, $1.5 millones. Ahorita estamos moviendo un yate de 93 pies. Que vale un par de millones de dólares. Ese es aquel que me contaste. Cabal, viene para acá. Sí. Ahí me das una vuelta por lo menos. ya como en 2 semanas lo tenemos acá. Sí, y la verdad es que esa plataforma de yo no lo había pensado, la verdad se me había ocurrido. Pero yo sabía que juntándolos ahí para hacer algo bueno, ¿no? Y eso es lo que, algo muy importante es lo de las conexiones, lo que yo le decía a la tiza, mira, podríamos, si digo el podcast, o pasan dos cosas, o la gente te ve y te compra,
o con André y nosotros podemos ver la forma de cómo lo podemos ayudar, ya sea como un contacto, como una oportunidad, y es así como que se hacen los lazos, ¿me entiendes? Total. Eso es lo que realmente le decía, porque quería preguntarles también, ya adentrando un poquito en el tema, porque a veces no todo es color de rosa, como bien vos me decís todo el tiempo. Al momento no han tenido mucho. Ustedes están en un centro de emprendimiento de tecnología, ¿no? Que es el TEC. ¿Cómo han tenido ese gap o ese bache de como que, bueno, llegan inversionistas ahí, llega gente de fondos privados y siempre voltean a ver a los que, bueno, tienen una aplicación o tienen unos guantes ahí? ¿Entiendes? ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? Fabuloso. ¿Han hecho la forma de cómo voltean a ver también del otro lado? Es una excelente pregunta y yo creo que existen poquísimos emprendimientos en Guatemala de triple impacto. No digamos de impacto. Llega un inversionista y ve estas otras soluciones, software o lo que sea, ¿no? Y cuando nos voltea a ver y dice, wow, pero aquí también puedo poner mi inversión y sé que no solo estoy de alguna forma invirtiendo en una empresa, como también estoy causando impactos positivos. Necesitamos en Guatemala y en toda América Latina tener más empresas de triple impacto. En realidad, toda empresa debería tener un impacto positivo, independientemente de lo que hace, ¿sí? Cuando esto pase, las cosas van a comenzar a mejorar, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, ha sido fabuloso, ha sido una curva de aprendizaje gigantesca, no solo para nosotros, como también para las personas que se nos acercan, porque esto no existe en gran escala. Entonces, estamos también educando y educándonos para que existan fondos específicamente para invertir en ese tipo de iniciativas, ¿sí? Parte tecnológica. Sí, hay un lado artístico, artesanal en nuestras piezas, pero te voy a dar un ejemplo. Mirás esta lámpara que está por aquí. Esta parte negra que ven aquí es impresión 3D. La parte trasera, donde está el switch, es impresión 3D. Entonces, incorporamos también. Sí, para que vean. Sí, se puede, o sea, lo dijiste perfectamente bien. Bread es una combinación de cosas. Es una combinación del know-how de Catiza con el mío. Es una combinación de nuestra voluntad de ayudar a este grupo en específico. Y en nuestras piezas son una combinación de todo esto, ¿no? De tecnología, de arte, de parte ambiental, entre otras cosas. Entonces, sí se puede. Sí, y ustedes han llegado al punto ahorita de decir, bueno, porque decía Catiza, ocurrió tantas ideas que ese día hablamos. Le dije yo, y mira, ¿por qué no te convertís, así como muchas empresas de muebles aquí en Guatemala van y recurren a los departamentos, al interior del país, a hacer obras maestras, se debe decir, y luego van, lo venden en su marketplace y ya está? Se han puesto a pensar en hacer algo parecido para que no solamente sea de triple impacto, sino que también ya como que comience a retribuirles que ya se dediquen 100% a su compañía. Sí, mira, es interesante. Como te decía Pablo, estamos en una curva de aprendizaje. La empresa es bastante nueva, o sea, recién, digamos, pues empezamos en charlas hace más de un año. Marzo del año pasado. Bueno, fue fundada algunos meses atrás. Lanzamos el primer lote en diciembre. Es decir, es relativamente reciente. Entonces, como ya mencionamos, la curva de aprendizaje sube y baja, ¿no? La idea de estos modelos es poder explorar distintas formas de ayudar. Y sí, como te dijo Pablo, sí es una empresa que en algún momento pues esperamos que pueda ya uno de los dos ya quedarse de ahí en general. Pero es algo que estamos moviendo un poquito más a futuro. Primero queremos establecer bien las formas correctas de trabajo y cómo ayudar correctamente. Y ya esta parte es secundaria. Pero sí, a futuro, ya cuando estemos como al 100% estructurados y que tengamos unas formas de trabajo más desarrolladas, diría yo, hay bastante que trabajar todavía. Tengo mucha duda. Ya me contaste un poco de esta, ya me contaste un poco de esta. ¿Cuál es la historia detrás de la madera que sostiene las candelas?
Ok, esa pieza se llama Libertad. Ok. Fue elaborada por una persona de Nicaragua que salió de Nicaragua por temas de violencia política. Y el verde representa, tanto de las candelas como de la resina, representa la esperanza de en algún momento que Nicaragua sea libre nuevamente. Esto en la visión de esta persona, ¿no? Claro. Entonces esa es la historia de esa pieza en específico. Esta, pues, como les decía, el contraste de la luz y la oscuridad. Y esta, pues, no tiene un significado específico, pero el hecho es de que la persona María, pues, elaboró la pieza desde cero, ¿verdad? Entonces, el papel, los prints, la madera con lo cual hizo los prints, también fue elaborada en el taller. Ya. Entonces, sí. ¿Cómo se hace el papel así? Catizo, tú sos la experta en papel. Mira, Es algo que hemos aprendido mucho también. Quería decirte que soy la experta en papel. Yo probé a hacer papel con María y a mí me quedaba así como una parte de extenso y una parte así. Entonces era así como, y ella solo me miraba así. Ella trabajó un tiempo con nosotros, entonces no me dice Gatesa, sino me dice nena. Ok. Entonces me dice, nena, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo, es que no me sale. Y se reía, es que es con delicadeza. Ah, no, yo no puedo. Pero si trabajas resina, no es igual. No es igual. Pero en el proceso en el que yo he visto con María, probablemente ella fue la experta en esto, trituraba el papel o lo cortaba, nos regalaron un poco de papel triturado, otro que ella cortaba a mano y lo dejaba remojando. Ok. Interesante fue que ella también tuvo una curva de aprendizaje con esto de que el papel no podía ser solo un poquito de agua y a la licuadora. Bueno, de hecho el primer día con la licuadora nueva casi Se quemó. Casi se quemó la licuadora. Sí. Entonces ella aprendió que el remojar el papel era por lo menos 20 minutos. Ok. Y había días que nos decía, ahí lo ponen a remojar un día antes y se nos olvidaba o algo así. Pero del mínimo era los 20 minutos de remojar el papel. Y luego ya colocaba, ella, te mentiría si te diera una medida, pero colocaba como una parte de papel y otra de agua que la cubría y licuaba y creaba Como una pasta, digamos. pasta. Ok. Y otra cosa que fue divertida en el proceso del papel es que no teníamos como los bastidores, ¿eh? No teníamos, no encontrábamos dónde. Los hicimos de cero. Entonces fue como, ¿qué hacemos? En Dollar City venden unos marcos, entonces puede quitarle Sí, el lienzo. El lienzo. Y agarrando esa malla, ustedes como tipo sedazo así, con grapas. Y con eso pues ya aprender que se le podía marco, se le ponía una cantidad de la mezcla del agua, del papel, probamos incluso agua, papel, goma para que quedara blanco. Y de ahí sí que es como al pulso, soltás, tenés que trasladar esa hoja a otra área que esté seca y con un rodillo pues despegarla y ya dejas ahí la hojita. María se volvió experta en eso. María, realmente la experta en el tema de papel es María. Es importante mencionar que no todos lo sabemos, evidentemente, y nos encanta aprender. Aprendemos mucho, inclusive de los propios migrantes, pero también como estamos rompiendo paradigmas aquí. Sí es una empresa, pero sí tenemos voluntarios también. Sí, hay personas que se acercan a nosotros y quieren hacer voluntariado. Entonces, la persona, por ejemplo, que nos enseñó por primera vez ese tema de papel fue una voluntaria de Bread. ¿No? Entonces, solo para resaltar eso, es hacer las cosas diferentes. ¿Por qué no? ¿Quién dice que una empresa no puede tener voluntarios? Sí, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Quién dice que es un poco como tener practicantes. Sí. No es lo mismo. Ajá, porque sí. Es sí y no, en el sentido de que estos voluntarios pues traen ya una experiencia acumulada, ¿no? Pero bueno, la idea es justamente como hacer las cosas diferentes, ¿no? Intentar buscar nuevos modelos, nuevas formas de pensar. Los fundadores creo que han aprendido más que los propios migrantes, ¿no? Entonces sí, ha sido bien interesante. Sí, qué genial, la verdad que sí, a veces me impactó bastante porque me llamó mucho la atención el tema de que vos venías, pues te venía en otro contexto, vos, yo nunca pensé que... ¿Qué contexto? Es que todo me mira en otro contexto, ya estoy preocupado. Ya escuché a vos decirlo. Sí, pues, a ver... Explícame. No, es muy todo el contexto de... Vos estudiaste, te preparaste, sos ambientalista, le das consultoría, ¿no? A grandes empresas. O sea, no me imaginaba ver a una persona así haciendo esto, ¿entendés? Estando tan
grande en ese sentido del lado mental, porque te he visto así súper activo. Jamás pensé que ibas a voltear a ver y decir, bueno, ¿por qué no empiezo yo a hacer algo manual? Es impresionante. Sí. Hay un libro que se llama Roba como un artista, seguramente lo han escuchado. Y en este libro, pues, la persona muestra una foto en la cual él tiene su estación de trabajo, su compu, su teclado, sus cosas, y tiene una segunda estación de trabajo atrás, que es donde tiene sus materiales y las cosas para trabajar con las manos. Entonces, una de las respuestas a esto es justamente cómo mezclar estas dos cosas. Importantísimo para el desarrollo de tu cerebro tener estos dos tipos de trabajo. Ese es el primero. Y la segunda respuesta que te daría es: no tenés idea de cuán gratificante, de cómo se siente bien hacer este tipo de cosas con personas que estás ayudando, que estás causando algún tipo de impacto en su vida, ¿no? Cuando te cuentan sus historias y se quiebran, no logran terminar de contar sus historias, y luego los ves hablando ante un público de 60, 80 personas y no se les sale una sola lágrima, ahí decís: hice mi trabajo correctamente y esto realmente vale la pena hacerlo. ¿Sí? Lo vivimos recientemente en el lanzamiento de este lote, ¿no? Las personas se curan, las personas logran sacar estas ansiedades, estas tristezas, tal vez no a su totalidad, pero quedan plasmadas en estas piezas bellísimas, ¿no? Entonces, más allá de la consultoría y las empresas, etcétera, este tipo de trabajo creo que es muy diferente lo que te entrega. Muy diferente. No es el dinero. Sí. No, es lo gratificante que es ver cómo estás ayudando a la gente. Y es terapia artística hasta cierto punto lo que veo que hacen, ¿verdad? Terapia artística, cabal, como vos decís, al principio estás llorando el tema y luego ya lo canalizaste, ya lo puedes analizar mucho mejor. Inclusive así nos lo dice uno de los psicólogos que próximamente nos va a comenzar a apoyar, ¿no? Para hacerlo de una forma más estructurada, cómo esto realmente está sacando las cosas negativas de las personas, ¿no? Interesante. Y en el primer, me contaba cuánta gente tuvieron en la primera venta del el primer lote. El primer lote o segundo, ¿no? En el primer no, Sí. con los migrantes o las personas. En el que hicieron un... Sí, bueno, en el primer evento pues lo hicimos en un restaurante aquí en zona 10, en la ciudad de Guatemala. Llegaron alrededor de 60 personas, más o menos 60, 70 personas. Sí, cuenta, porque en un momento eso se llenó y ya no había dónde. Estaba parada, o sea, literalmente no fue. Fue un éxito, pues qué buenísimo. Fue un éxito, logramos vender en el primer lote como 95% de las piezas. Ok. Sí, y era el piloto, ¿no? En el segundo lote doblamos el número de piezas, tenemos el doble de piezas y logramos vender el mismo número de piezas que en el lote 1, y el número de personas que asistió al TEC fue también como de 70, 80 personas. Sí, y bueno, son piezas exclusivas, sí, o sea, a pesar de que son exclusivas, creo que tienen un precio bastante pues interesante y adecuado a lo que es. Y sí, bueno, ahorita estamos terminando de vender las piezas que quedaron, ¿no? del lote 2, y están súper invitados a seguirnos en redes sociales. Ahí está el catálogo en los links, por si les interesa alguna de estas piezas y están ayudando a una persona directamente, ¿no? ¿Y cómo lo compro? ¿Dentro del catálogo lo compro en línea o me comunico? ¿Y cómo funciona? Esa es la siguiente fase. Sí, esa es la siguiente fase. Queremos justamente crear un e-commerce. Esto pues sabemos que tiene sus limitaciones para moverse en Guatemala. La idea es de que estas piezas comiencen a ser vendidas en Estados Unidos y en Europa justamente en el lote 3, o sea, es decir, en los próximos 3 meses. Como esto es una empresa y no vivimos de donaciones, todo lo que vendemos es lo que usamos para reinvertir en la empresa. ¿Sí? Entonces la velocidad de estas transformaciones está determinada por el número de ventas y lo que logramos captar de ingresos, ¿no? No nos preocupamos con velocidad en este caso, nuestra prioridad es impacto y luego velocidad, ¿sí? Entonces sí, el próximo paso es e-commerce, pero actualmente lo vendemos en redes sociales. El catálogo está en línea, entran en contacto con nosotros y nosotros hacemos la entrega de la pieza. Pueden pagar en bisacotas, pueden tenés todas las opciones de pago. Todas las opciones, no hay excusas. Buenísimo. Así que si quieren comprar una de estas, por entrega favor. A domicilio. A mí me llamó mucho la atención esa, por eso estaba preguntándote sobre esa al principio. ¿Y cuáles son sus bueno, siempre que con André aprendimos aquí en el podcast día con André aprendimos que siempre es bueno
tener metas para alcanzar esos sueños, porque las sueños sin metas son nada, ¿viste? ¿Verdad? O sea, son prácticamente nada. Para ustedes, ¿cuál es la próxima? ¿Cómo se ven ustedes o su meta en los próximos 3 años? ¿Cómo ves ustedes dos, ambos, cómo ven su empresa en 3 años? Si querés yo respondo y tú complementas con tu parte. Sí, bueno, creo que Estamos súper alineados. Izquierda y derecha. No, eso pues es fabuloso trabajar con Catiza, la verdad, es súper alineados. Bueno, número 1, pues aumentar el número de migrantes y consecuentemente aumentar el número de piezas y consecuentemente aumentar el número de ventas a través del e-commerce, ¿sí? Eso sería uno de los objetivos. Otro de los objetivos es implementar los 2 modelos que les mencioné anteriormente, ¿sí? Para llegarle a gente del interior o gente que no puede venir a la ciudad de Guatemala o que no podemos llegar hacia ella, y los artistas, que es el modelo 3. Y justamente pues en los próximos meses estaré yo en Brasil y vamos a comenzar a verificar cómo podemos comenzar a expandir Bread en este país específicamente. Entonces eso sería tal vez, no te diría 3 años, creo que es mucho tiempo, pero tal vez en el próximo año me gustaría ver eso ya de alguna forma un poco más clara, y estamos trabajando para eso, ¿no? No sé si quieres complementar con algo. sí, como te dijo Ozon, o sea, realmente ha sido fabuloso poder trabajar con Pablo. Siempre hemos estado como bien alineados en lo que queremos para la empresa. Justamente la visión la compartimos, la misión igual. Pero ¿qué te podría agregar? O sea, ustedes saben que emprender como tal es difícil, ¿sí? Un poquito, sí. Ahora, emprender y querer generar un impacto tanto en la ayuda como en las personas que compran es triplemente difícil. Claro. Empresa Totalmente de acuerdo. Triplemente difícil. Creo que tal vez una de las cosas que yo agregaría es no solo lograr que la empresa crezca en esto, sino que lograr crear conciencia, que la conciencia de las personas, no tanto en Guatemala, sino a nivel de varios países, a nivel internacional, que cambie bastante en relación al tema de migración. Es algo que está siendo sonado, que puede estar, entre comillas, de moda, pero que en 3 años Bread no solo salga por las piezas que se están creando, sino que salga por el impacto que está generando tanto en sus participantes como en las personas que son clientes de nosotros. Entonces, creo que sería lo único que agregaría lo que nos está diciendo Pablo, o sea, generar un impacto real completo. Y es sorprendente, ¿no? Sí. Las personas que compran las piezas nos envían fotos y la tienen en la entrada de su casa con la historia al lado y en el lugar principal. O sea, sí les dan muchísimo valor. Entonces es otro indicador de que sí estamos cumpliendo ese objetivo de sensibilizar a las personas, ¿no? Eso creo que es un retorno no tangible que nos demuestra que estamos en el camino correcto, ¿no? Sí, qué buenísimo. Yo, de verdad, bueno, siempre para finalizar, ahora me tengo que ser siempre para finalizar, a nosotros nos gusta terminar el podcast con algo muy emotivo. Una pregunta muy emotiva. ¿Qué le dirían ustedes a personas que tienen la misma visión que ustedes de ayudar a los demás, de poder generar algo de triple impacto o de un impacto muy positivo, como bien tú decías, en las personas? ¿Qué le dirían, ya sean jóvenes que están empezando, jóvenes que no quieren dar fondos, jóvenes que están tratando de alcanzar y seguir pushando y tratar de como que pasar toda esa brecha que ustedes ya están poco a poco, día tras día, luchando para alcanzarlo? ¿Qué le dirían a ustedes para que esas personas no se rindan y cambien esa mentalidad? Porque yo les digo algo, o sea, yo tenía un emprendimiento, si quiero ver así, social. Yo lo iba a mencionar, pero no sé si me autorizabas. No, sí, no, aquí no, todo el mundo sabe todo de mí, pero sí, o sea, a mí me gustaría que ustedes lograran lo que algún día a mí me hubiera gustado ver. Es decir, yo algún día espero también devolver o seguir con eso que tenía, y espero volver a impactar, y yo espero que ustedes lo hagan más rápido que yo, ¿me entienden? O sea, que bien sería que ustedes puedan, no sé, en el primer año impactar 50 personas, voy a meter un número, ¿verdad? El próximo año 10,000, el otro año 20,000, y así sucesivamente, y ustedes puedan llegar a hacer algo con lo que yo un día soñé. Entonces, eso de verdad les
aprecio mucho por eso, que están peleando ahí, los veo sufrir, te veo con acerrín, así también. Entonces, que ahora sí, volviendo a la pregunta principal, ¿qué dirían ustedes a esas personas? Mira, ¿qué le diría? Deja de pensar que le diría a Gatis hace unos meses. Por eso yo creo que esa es una buena forma de... Sí. Sí. Mira, te repito, emprender es difícil, ¿sí? Emprender con un impacto social es más difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura, no voy a decir todos, pero un gran porcentaje de las personas están enfocadas en ellos. Y a lo más es voltear a ver a la familia. Pero voltear a ver a un tercero, creo que es bien importante. Entonces, ¿va a ser difícil el camino? Sí, pero no hay que dejarlo. O sea, ¿cómo hablamos del tema de la resiliencia? O sea, te vas a topar con 1000 dificultades y tenés que aprender a transformarte y seguir. Pero si tenés el objetivo claro, no únicamente de ayudarte a ti, sino ayudar a alguien más, generar ese impacto social y lo mantenés, creo que te va a ir bien. Pero el tema creo que es no rendirte y seguir, tropezón, levantarte, seguir hasta que veas tu sueño, que es en el proceso en el que estamos actualmente nosotros. No sé qué agregarías. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, esto no es filantropía. Sí, esto es una empresa. Es decir, sí se puede generar, sí se puede crear una empresa causando impactos. Y yo creo que lo que les diría a estas personas, Osuna, es basta salir a la calle o ver en la ventana. Hay tantos problemas que resolver, pero tantos, que son pocas las iniciativas que hoy en día existen para poder resolver sus problemas. Y el detalle, regresando a la parte de la filantropía, es de que se puede resolver estos problemas que tal vez son sociales o ambientales creando empresas. Normalmente creamos ONGs o creamos fundaciones, lo que está bien, pero se puede crear empresas. Entonces, siendo emprendedor, puedes tener una empresa, puedes generar lucro, puedes reinvertir ese lucro en la empresa, puedes hacer crecer tu empresa como cualquier otra empresa, pero al mismo tiempo causar impactos. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Es la pregunta que yo les devuelvo, ¿no? ¿Por qué? ¿Ah? Esto es un pequeño ejemplo de lo que se podría hacer. Entonces, la invitación es que se tiren al agua y que vean más allá de lo que normalmente entendemos como emprendimiento. Claro. Vean más allá de lo que entendemos que es una empresa. Las posibilidades son infinitas. Hay que ser creativo, ¿verdad? Yo creo que esa sería como que la conclusión. Genial, sí. Ahí sí que el arma, ¿cómo se decía? No me sé muy bien la quote, pero me la Albert Einstein decía que la creatividad es una de las armas más importantes del ser humano, y creo que ustedes son un claro ejemplo de todo esto, de verdad. Así que espero que sigan adelante, sigan avanzando, y me imagino que parte de André y parte mía me sigan echando ganas y a seguir adelante. Sí, muchas gracias por haber venido, por compartir estas historias tan emotivas con nosotros y a seguir empujando con todo, con lo que están haciendo. Felicidades. No, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un verdadero gusto, y pues cuando quieran ir al taller, tanto ustedes como con las personas que nos están viendo y escuchando, pues súper bienvenidas a conocer a los migrantes, a conocer lo que hacemos en Bread. Buenísimo. Gracias. Gracias, nos vemos, hasta luego.